griegos y romanos. Entonces, de las comparaciones que yo les he dicho antes, que se han hecho con palabras de diferentes palabras o términos que tenían un sonido en vasco que significaba algo, o sea, en base de la fonología, la semántica y la temática religiosa, funeraria principalmente, se ha llegado a las conclusiones que se voy a presentar. Hay un libro en inglés, en la página web mía, que se puede descargar perfectamente. Esto que voy a presentar aquí está en la página web. Si teclean ustedes mi nombre, Antonio Arnaiz Villena, y van a la página web, descargan unas 600, no más, probablemente unas 900 palabras comunes a todos estos idiomas mediterráneos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que cavi es en castellano nido, nicho, en ibero-tartésico, o sea, el íbero del sur, cava, en etrusco cava, en minoico cabu, en bereber cafe, en púnico artaginés cabe, en sumerio cabu, en egipcio cava. Cale, una palabra tan aparentemente inocente como calle, pues esta palabra inocente como calle para algunos podría ser un préstamo, pero el espacio que hay entre casas ha tenido que ser llamado, o entre habitáculos, ha tenido que ser llamado desde el primer momento de alguna manera. Si esto es cale, la lengua más antigua desde luego es el euskera, y bueno, el euskera y aquí también está el sumerio y el hebraico y tal, habría que discutir cuál ha sido más antigua. Pero realmente tenemos en euskera cale y tenemos en todos estos idiomas que no voy a repetir, se repite los mismos sonidos. Entonces, pues, en algún lugar comenzaría a llamarle el espacio entre viviendas cale. ¿Dónde? No, en castellano, pues es donde, pero en todos los idiomas estos mediterráneos, pues vemos que también vemos que significa nu, oímos el sonido nu para nombrar el mismo concepto, nu, nu, no, nu, 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 no, nu, nu, nu. Como digo, esto, repito, es mejor para estudiarlo bien, mirarlo en la página web mía, y hay un PDF que está en inglés, pero las tablas están, pues están así, y entonces las tablas las pueden ustedes ver perfectamente sin ningún tipo de... Lo único que pone es la metodología y las tablas. Prácticamente en el artículo es muy escueto en cuanto a texto. Bueno, aquí la Biblia, toda la Biblia ha sido escrita en hebreo, excepto probablemente una parte de ella. Hay algunas partes que están discutidas, pero aquí tenemos por ejemplo, Adán. Si ustedes leen el Génesis, si a un judío y molesto, lo siento mucho, que esto a lo mejor le pueda herir su sensibilidad, pero bueno, es un estudio y es una hipótesis, y no quiero desde luego herir a la sensibilidad de nadie. Adán nunca figura como un hombre. Luego se le ha dado un valor como si fuese un hombre, Adán y Eva, y se le ha hominizado, pero Adán es realmente un ser abstracto en el Génesis. Entonces, Adán sería en la puerta. Eva sería de Evagi, la cortada. Caín sería el que cultiva la ribera, el cultivador. Abel, el que cultiva el ganado. Entonces, Caín mató a Abel. Puede ser una parábola de que los agricultores sustituyeron a los ganaderos, a los cazadores recolectores. Bueno, Yahvé, pues Yahvé está claro, Yahvé es el amo, en euskera, vamos. Y ella sí, algunos, Abraham, el padre del valle, Lot, el compañero, y ahí así, hay una serie de cosas que se pueden ver que
Muchos curas vascos, desde luego, ya dijeron siempre que la Biblia, que les sonaba, los nombres de la Biblia les sonaban a euskera mucho. Y entonces esto realmente es muy interesante, porque, bueno, pues ya esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que hemos analizado nosotros, pero que lo han estado diciendo los lingüistas y sobre todo sacerdotes vascos de hace 2 o 3 siglos, o sea que estos no. Entonces yo quería hacer una reflexión sobre las lenguas que llamamos, las lenguas que nosotros llamamos romances. Los romances, pues el francés, el italiano, el español, así se conoce en el mundo, nosotros lo conocemos como castellano. Esto, ahí pone romano, pero en realidad es rumano, es romano. Entonces, aquí tenemos francés, italiano, español, rumano, arriba, y aquí en italiano antiguo, y aquí en latín. Entonces, vemos como los nombres de animales realmente bastante cercanos, pues o tenían diferentes animales o les llamaban de una manera radicalmente diferente. Porque fíjense como en latín, por ejemplo, al gato le llaman feles, pero sin embargo en italiano antiguo gato, en rumano písica, en español gato, en italiano gato, en francés muy parecido a gato. En latín tenemos el caballo, equus, el italiano antiguo caballo, luego también el latín tomó caballo, pero al principio era equus, caballo, cal en rumano, caballo en español, caballo en italiano, cheval en francés. El ratón, perdón, la rata, mus en latín, rato en italiano antiguo, sorolán en romano, rata en español, rata en italiano, en francés rat. Y entonces, pues jabalí, por ejemplo, en latín es aper. Y luego aquí hay jabalí, bueno, esta singhiale, mistret, jabalí, esta no está tan clara. Pero los otros animales parecen que las lenguas romances que derivaron en teoría del latín no sufrieron. Yo estaba discutiendo con el señor Beckstone que a lo mejor las lenguas romances estaban sufriendo un desarrollo paralelo al latín, teniendo préstamos del latín y todas de todas, pero no venían básicamente del latín. Y vamos a poner en vez de latín, en esa fila última, vamos a poner euskera, a ver qué pasa, con estas mismas palabras de esos animales. Entonces, si ponemos euskera, vemos que cazar, hisha, shaser, kashare, cazar, goni en rumano, cazar. Entonces, se parece, la terminación última se parece bastante más al euskera que el latín, que era totalmente distinto. En euskera, el gato se llama katu. Cualquier animal doméstico en euskera antiguo es cabal. De cabal ha podido derivar caballo y ha podido derivar también jabalí, la que ha sustituido por una jota. Jabalí en castellano. Pero, y luego de jinete, pues jinjoan en euskera, jumenta en italiano antiguo, yapa en rumano, jinete, y jumenta, jumen en francés, jumen. Entonces, bueno, decir que o tenían animales distintos, esos animales tan cercanos a la casa, o bien estaban evolucionando. El caso es que estos animales, los nombres, se parecen más de los romances al euskera que al latín. Este problema hay que estudiarlo también, no hay que dejarlo pasar por encima. Esto hay que estudiar y ver qué es. Y como así muchos ejemplos. Esto está tomado de un libro de Yves Cortés, escrito Cortés. Yves Cortés, que yo les recomendaría porque realmente hace unas preguntas muy interesantes sobre la génesis de los romances en relación con el latín. Hay que tener todo resuelto, no se pueden dejar cosas que no concuerdan ahí sin explicar, hay que explicarlo todo.
Esto no vamos a entrar en ello, esto tampoco es demasiado técnico, vamos a entrar en ello. Entonces, bueno, aquí nosotros hay unos signos íberos de un plomo encontrado en Tiermes, en Termancia, en la romana Termancia, en Tiermes ibérica, al sur de la provincia de Soria, y bueno, se ha hecho una transcripción de los signos, una transcripción fonética y sería amauco caico, madre rechazada de la ribera del cementerio. Bueno, en el lenguaje, utilizando el lenguaje religioso funerario, sería del cementerio rechazado por la madre. O sea, un muerto que ha pecado, lo que sea, porque la palabra pecado sí que realmente, la palabra pecado en esta religión es muy importante, la palabra el río de fuego, la palabra puerta, el paso de la puerta, el paso para la otra vida, la palabra las llamas, las llamas que pueden ser las llamas del infierno o llamas de la puerta, el río espeso, ahí, el río de fuego, que un río con líquido espeso. Entonces, pero todo esto, todas estas palabras, cura, por ejemplo, la palabra cura es reverencia, son los que hacen reverencias, una reverencia. Entonces, son los adoradores, los curetes han sido los adoradores. Entonces, bueno, desde este punto de vista, el íbero y el vasco, con las hipótesis que nosotros hemos puesto de temática religioso-funeraria, en segundo lugar, igual semántica, o sea, es decir, igual significado, y en tercer lugar, igual fonética, igual sonido, o parecido sonido, pues entonces nos puede llevar a ver esto. Este no es un método lingüístico aceptable por muchos lingüistas, por la mayoría de los lingüistas, pero tense en cuenta que lo que han descubierto los lingüistas respecto al origen de las lenguas en los últimos años, los últimos 200 años estoy diciendo, en los últimos 200 años ha sido muy poquito. Realmente la facultad de medicina más cara, la facultad más cara que hay en la Universidad Complutense es la Facultad de Filología, porque tienen 3 o 4 alumnos. Es que es muy difícil realmente mantener a los alumnos en un dogma muerto, sin dar vía libre a otras salidas como las que propone el señor Bengtson o como la que proponemos nosotros, que podemos estar equivocados, pero que hay que hacer y hay que estudiar. Entonces, bueno, los dos últimos descubrimientos, como decía, que se han hecho en lingüística, lo ha hecho un arquitecto, Michael Ventris, vio que el lineal B cretense era griego antiguo, un arquitecto con una metodología combinatoria e intuitiva. Y luego también un juez que se llama de apellido Jones, que estaba destinado en Calcuta, pues también a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, pues vio que el sánscrito era muy parecido al griego y al latín y, bueno, pues se construyó en base a lo que él dijo los europeos. Un abogado y un arquitecto. Yo soy médico y biólogo y la verdad estoy acostumbrado a ir a congresos donde realmente mis trabajos se cuestionan a fondo y tengo que repetirlos si he hecho algo mal. Y yo pienso que lo mismo debía ocurrir en todas las temáticas. Es decir, si uno ha hecho algo mal, hay que reconocer que lo ha hecho mal y hay que repetir lo que ha hecho y hay que reconocer que lo ha hecho mal. Y hay que salirse fuera de los dogmas, porque hoy el conocimiento vaga por Internet, de momento, de una manera libre y, por lo tanto, no tenemos más remedio que adaptarnos a ese conocimiento al alcance de todo el mundo. Bueno, esto lo dijo ya en Garaldea, Federico, un
en Garaldea, Federico Krutwig ya dijo que ya tiene una lista en esa obra de Garaldea, una lista de palabras guanches, y que tiene una correspondencia con el euskera, y él es el que realmente empezó diciendo que el euskera y el vasco realmente estaban emparentados. De hecho, nombraron a un obispo, cuando la conquista castellana de Canarias, se nombró a un obispo vasco porque se creyó, por los informes primeros de los vascos que iban, se creyó que hablaban vasco, pero no, hablaban guanche. Y entonces aquí hay uno, por ejemplo, Aguerre, si han estado ustedes en Canarias, Aguerre es la ciudad de la laguna. La ciudad de la laguna está en un promontorio que se ve tanto el Valle de la Orotava como el mar Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife. Y entonces la ciudad se llamaba Aguerre, que está en tercer lugar, a ver si cojo, aquí está en tercer lugar, Aguerre, y en euskara es Panorama. O sea, la ciudad se llamaba realmente, pues como puede ser, Panorama. Luego, Faikán eran los jefes, pues Baigán, sí, el que está en lo más alto. Eran los jefes, los Faikán, los Menseis también eran otros jefes, la autoridad que advierte en euskera. Y Etxeide, por ejemplo, el Teide, se llamaba entonces, que se ha llamado en castellano Teide, se llamaba entonces, le llamaban los aborígenes canarios, le llamaban Etxeide. Etxeide, pues ahí tienen ustedes una calle, pero que se llama Etxeide, pero se puede traducir también como un contenedor, en vez de casa, contenedor que explota, que puede explotar, está lleno de aire. Entonces, bueno, pues esto es una cosa que también Federico Krutwig empezó y que hay que continuar, y que hay que continuar por los caminos que se han dejado como muertos, porque el dogma los rechaza porque no concuerdan con el dogma. Entonces, hay unas inscripciones muy interesantes en Lanzarote y en Fuerteventura, que son las inscripciones que llaman latinas, y las inscripciones que llaman latinas, pues realmente están escritas en íbero. Seguramente eran pescadores de la península ibérica que iban detrás del atún, porque el atún viene a parearse al Mediterráneo, a la parte levantina, y luego los seguían, y entre la costa de Fuerteventura y Lanzarote, ahí los pescaban. Y entonces pescaban a padres y a crías ya. Y entonces era un buen sitio. Y probablemente estos signos, los tan sencillos, pues de paz, otros son que están los restos, en el segundo que hay restos, que alguien murió allí, la cima de la paz, sin oscuridad. Estos son graffiti que hay en la roca de Lanzarote y Fuerteventura, pero está lleno, y está lleno por todos los lados. Estas dos islas, este es un lenguaje diferente y una grafía diferente al canario, al canario, que es más parecida la grafía al berber, y esta, sin embargo, es una grafía ibérica pura y dura. Bueno, la religión egipcia y el euskara, esto ya yo he hablado varias veces. Se cogen los nombres principales. Amón es Amaón, la buena madre; Anubis, el que alimenta la vida. En fin, tiene muchas concomitancias, como va a hablar también en Bengtsson, el egipcio con el egipcio tardío, el de él. Este es un egipcio mucho más temprano, un egipcio transcrito de jeroglífico. Isis, Itzik, la que arde, puede ser una estrella perfectamente, puede ser Venus. Y Bes, por ejemplo, también se encuentra Basa, o sea, el dios del bosque. Bes ha sido un dios que ha estado que se ha mantenido desde la traducción egipcia hasta tiempos cristianos, hasta que se acabó con la religión de los bosques y de la naturaleza. Entonces, vamos a ver ahora cómo en Ostia, que es el puerto de Roma, era un puerto muy transitado, donde iba gente de todo tipo, gente de todas las partes de Italia, hablando diferentes dialectos, llegaba gente, esclavos, que luego se convertían en luchadores de Roma también, con el ejército de Roma, y era un sitio muy transitado, y ahí escribían cualquier cosa, como vais a ver. Van a ver ustedes. Entonces, aquí escribir un abecedario en el siglo II o III antes de Cristo, en la misma época más o menos que
hipotéticamente están datados, vamos, hipotéticamente no, están datados de una manera o de otra los graffiti de Iruña Abelella o Iruña de Oca. Aquí ven ustedes en Ostia como tienen una especie de enrejado, que es donde puede ser un juego de las damas, que ellos, los soldados sobre todo, se entretenían mucho jugando a un juego que no es exactamente el de las damas que jugamos ahora, pero es muy parecido. Un elefante, también pintado en los grafitos de la ciudad del puerto de Roma, es donde desemboca el Tíber. Aquí tienen un crismón, una G y una R, un símbolo cristiano muy conocido. Aquí tienen ustedes un grafiti erótico, un pene. Aquí tienen cunilingui, es la lengua, los órganos sexuales femeninos. Y aquí tienen ustedes una serie de manchas. Este es otro grafiti erótico de Ostia, del puerto de Roma, donde ven ustedes un pene, también hay grafiti en Pompeya, pero en Pompeya solo voy a enseñar el grafiti de un dominus, el amo de la casa. Bueno, yo no quería, vamos a pasarlo esto rápido. Y entonces vamos a ver ahora por encima los grafiti de Iruña Oca, pero no con el ánimo de traducir, que se han propuesto ya muchas traducciones, sino con otro ánimo. Aunque voy a decir unas traducciones por encima, pero no... Esta traducción ya la habrán oído ustedes varias veces. Si en un trozo de cerámica aparece Geure Atasután, sería en castellano nuestra puerta del fuego, puede ser. En euskara, Urainizar, estrella azul, no es azul, han discutido que no era azul, pues ya se sabe que es color plateado, color azul, un azul grisáceo, o un grisáceo metálico, que puede ser Venus otra vez, estamos en las mismas. Entonces aquí tenemos nosotros un pequeño grafiti en donde pone con una señora que parece muy de cómic actual, pero realmente las tumbas de los etruscos estaban todas las tumbas que tenían los etruscos están sonrientes, están encantados de estar enterrados. No se les ve con serios ni nada de esto. Entonces, bueno, pues este grafiti pondría Neur Amit, o sea, Neur Amaita, mi madre de los muertos. Sería Gure Atasután. Esto es bastante... lo primero está claro. Geure Atasután para mí es nuestra puerta, no es nuestro padre. Padre, ayer estuve discutiendo con un presente aquí, y nuestro padre nunca se puede referir padre a Jesucristo. Y en esa época, además, en el siglo II-III después de Cristo, si esto es del año de ese tiempo, el que está crucificado es el Hijo, y aquí solo vemos crucificados. Y además este dogma del Padre, Hijo y Espíritu Santo fue posteriormente creado. Entonces, para mí que si pusiera dos T's, porque han dejado, al unir el euskera, que ayer hablamos, han dejado las dos T's sin sonido, porque la persona que está entre el público me decía ayer que él llamaba a su padre Hacha, siempre. Y entonces las dos T's pues han quedado fuera de sonido en la reunificación absolutamente necesaria que se hizo del euskera. Bueno, esta es yo no quiero entrar más en traducciones, porque además el tiempo pasa y además la han traducido otros. Yo lo único que quiero decir es que aquí no pone Aita, sino que pone puerta. Y la puerta en el sentido religioso de la puerta de transición de una vida a la otra. Aquí pone mi puerta, Yaveta. Nuestra puerta es el Señor, se podría decir así. Entonces, aquí esta diapositiva ha traído, yo no sé por qué, mucha discusión por la palabra denos, pero la palabra denos
Diné, denos, es la gente. Cuando uno va y le pregunta a un apache que cómo se llama, dice, yo soy la gente, yo soy denos, yo soy la gente. O sea, son la gente... o sea, lo único que quería decir de esta traducción es que esto está claro que es la gente, la palabra denos se puede traducir y todavía se dice agurdenoi o agurdenos. O sea, se puede, es la gente sin más. No hay ningún problema en traducir esta frase con este asunto. Lo que es curioso es que en toda la península ibérica, según La Pesa, que es el historiador más reconocido de la lengua española, sí, la lengua española, se llama así, Historia de la Lengua Española. Entonces, hay muchos grabados, y muchas en las que hay, en los que se ve latín y mezclado con Ibarra. Aquí claramente se ve un Ibarra. Esto es de Extremadura, esto es de una ciudad por encima de Cáceres. Es donde se ha encontrado esto. Y esto es del siglo I antes de Cristo. El siglo I, perdón, después de Cristo. La Pesa nos dice que hay varias, pero no especifica. Tobar nos dice